Hola, buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. Soy Carlos, el defensor del tranvía. Hoy quiero comentaros una cosa importante porque creo que es algo que yo creo que tenéis que conocer un poco. Si no conocéis nada del mundo de los tranvías, evidentemente no conoceréis tampoco los modelos, las marcas que los fabrican actualmente, ¿vale? Y cómo estaba anteriormente todo cuadrado respecto de los tranvías que circulaban en las ciudades y lo que hay actualmente, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa bueno, que en principio es bueno conocer, ¿no? Porque es como los aviones, ¿no? Que tienen Airbus y tienen Boeing y tienen Embraer, por ejemplo, y los que son coches que tienen SEA, Citroën, Renault, etc, 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 ¿vale? Y luego tienen los trenes. Los trenes, evidentemente, entramos en la marca también de los tranvías porque son marcas que fabrican trenes, ¿cierto? Pero también son marcas que fabrican tranvías, ¿vale? Bien, por empezar, en lo que son las marcas modernas, ¿eh? Luego ya hablaremos un poco más de las antiguas. Por ejemplo, tenemos a Alstom, que es francesa, ¿vale? Que normalmente en Francia todos sus tranvías son Alstom habitualmente, porque es el orgullo y la industria nacional y por tanto casi todos los trenes son Alstom, ¿vale? Y luego también exporta fuera en el sentido de que tiene una fábrica en Santa Perpètua de Mogoda, en Cataluña, ¿vale? Y desde esas fábricas en Francia y de esa en España ofrece sus productos a distintos países cuando saben que van a montar un tranvía, pues evidentemente por el servicio público que se tiene que hacer de los proyectos, ellos presentan pues bueno, unos costos operativos bastante competitivos con un modelo, concretamente el modelo Citadis, que es como que tiene el tranvía de Barcelona. El tranvía de Barcelona es 302. Luego compraron 3X5 de modelo Citadis, que es un pelín más superior que los otros diferentes. Y luego pues ofrecen unos costos operativos de sustitución de piezas, de reparaciones, etc, 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 junto con otras marcas que ahora voy a comentar. Por ejemplo, empecemos por la propia española, que es la CAF. La CAF, C-A-F, ¿vale? Que es un conglomerado de empresas que están en el País Vasco. Estas empresas, bueno, fabrican trenes, evidentemente, por supuesto, pero están más especializados en temas ferroviarios y además fabrican material ferroviario. O sea, es decir, fabrican vías, fabrican, ¿no?, los postes de las catenarias, etc, etc, etc. Entonces, bueno, en tema tranvías fabrican y llevan, pero no son muy exportables porque no se ven muchos CAF, digamos, por Europa, precisamente, ¿vale? Por ejemplo, Zaragoza tiene tranvías CAF, ¿vale? Y Sevilla creo que también. Son dos ciudades que adoptaron de nuevo el tranvía, después de haberlo tenido durante un tiempo y haberlo eliminado, como hizo Barcelona y Madrid en su día, como España entera, vamos, básicamente, en los años 70, y cuando deciden volver, pues evidentemente confiaron en los productos españoles. Cada cual, pues bueno, pues evidentemente es un concurso público, ¿no? Representar con otros competidores a ver qué se decidía después, ¿de acuerdo? Bien, tenemos Alstom, tenemos CAF, tenemos Bombardier. La Bombardier es alemana, como las Siemens. Ambas fabrican tranvías, ¿vale? Entonces, bueno, esto sí que podemos encontrar Siemens, por ejemplo, fuera de Alemania. Concretamente puedes encontrar casi toda la flota del tranvía de Ámsterdam, son Siemens con vino, el famoso con vino que Barcelona tuvo de pruebas y que tampoco, bueno, unos colores muy poco chillones, como habéis podido comprobar en el blog o en el grupo de Facebook, pero eran tranvías bastante chillones. No sé si luego sería ya con el tema de verde y blanco del logotipo de tram, entonces a lo mejor quizás cambia un poquito, ¿no?, una descripción. Pero ese modelo para Barcelona pues parece ser que no convenció mucho. Por lo que veo, como el modelo de Alstom, que en principio llegó, que era de la ciudad de Grenoble, que era un tranvía como, digamos, que una parte central baja y las cabeceras eran como tres escalones que son un poquito altas, tres escalones que se subían, ¿vale? Como una especie de semialto, ¿vale? No era de 2 pisos, pero era un semialto. Y eso es más lo máximo que un tranvía moderno vas a encontrar. Porque un tranvía de 2 pisos, señores, no hay, de momento. Entonces, bueno, tampoco convenció mucho. Uno y otro estuvieron unos meses. Yo subí en las pruebas esas de la diagonal del 97 y del 98 respecto a eso, que son 600 metros que pusieron de tranvía, que por cierto el billete costaba 25 pesetas por trayecto, cada decirlo, porque lleva 50 pesetas, fantástico. Y entonces, bueno, a partir de ahí, la Bombardier sí que es posible que la puedas encontrar en otros países, pero generalmente en Alemania. Y Alemania, además, tiene la mala pata
de que encontró con los territorios de la RDA, que ahora son Landers, como hasta es una república federal, ¿no? Son Landers. Landers es una región, ¿vale? Una región con su banderita, con su parlamento, ¿vale? Y con sus autogobiernos, como España con las autonomías. Pero la parte de la RDA, ¿qué tenía, señores? Exacto, tenían Tatras. Los Tatras es una marca rusa. La fábrica había en Rusia, evidentemente, para nutrir a Rusia y las repúblicas exsoviéticas, y también todo lo que es el Báltico, lo que sería Ucrania, lo que sería... Pero también tenía una fábrica en Chequia, en Praga. Y desde ahí repartía a los países socialistas, Polonia, Rumanía, Bulgaria, podía llevar a Yugoslavia, o sea, los países comunistas que pidieran tener tranvías, pues evidentemente en los años 50 y 60 y 70, pues se hacían los pedidos allí bajo supervisión soviética. Y por tanto la RDA, como territorio soviético, pues se nutrió de cosas soviéticas. Vehículos, tranvías, metro, un cacao, que pensad que cuando se unió han tenido que reconfigurar todo, porque la línea de tranvía de la RDA acababan siempre todas casi al muro que separaba ambas Alemanias. Entonces, claro, no podías, era un murito, se acababa, como un murito que yo encontré en Consejo Comarcal, pues es de ese estilo. Entonces, claro, todas las líneas de la RDA de la ciudad de Berlín, de la parte oriental, acababan todas en el mismo punto, en esas dos vías, en ese murito. No podías irte a ninguna parte porque te disparaban y morías. Entonces el metro, evidentemente, está a dos niveles, porque los soviéticos lo hicieron bastante más bajo, más hondo, y lo tuvieron que reconfigurar, tuvieron que cerrar estaciones que sobraban, en fin, cacao, que bueno, como digo yo, que en arrastre del año 91 de la unificación, toda la ilusión del mundo, estuvieron como 10 años arrastrando y pagando cuentas de la RDA y reconstruyendo barrios enteros porque estaban todos hechos una sola. Parte de la RDA estaba bastante más atrasada que la parte occidental de Berlín, evidentemente, claro está. Pero a nivel tranviario, pues claro que tenían todo Tatras. ¿Y qué han hecho con esos Tatras? Bueno, el gobierno alemán, evidentemente, ponerte a comprar una flota de tranvías, sabes que eso cuesta una millonada de euros, es impresionante. Claro, evidentemente, solo pueden fabricar 6 de golpe en las fábricas, no pueden fabricar 50 de golpe, ¿vale? O sea, hay que llevarlo, también hay que llevarlo a trozos en camiones y a trozos y montarlo en las cocheras y luego probarlo que funcione y que vaya correctamente por la línea como tiene que ser. Las marchas blancas, el mes de seguridad. Es un mes más o menos, que eso ya os hablaré otro día de ese tema. Pero claro, te encuentras que, claro, eran Tatras. ¿Qué hicieron? Pues simplemente los modernizaron, los pusieron más cómodos, asientos más cómodos, pusieron aire acondicionado que tampoco tenía, porque el original de Belgrado que yo subí no tenía aire acondicionado y estábamos a 36 grados, pero no se notaba porque tenía las ventanas abiertas y corría el aire. Menos mal. Sí, 36 grados estuvimos en Belgrado, en Serbia. Entonces, claro, te encuentras que eso, bueno, el gobierno alemán lo que hizo fue exactamente los pintó por fuera, los modernizó técnicamente para que fueran un poco más modernos y con eso les alargó la vida 20 años más. Como la gente de allí está acostumbrada a esos tranvías, no creo que fuera a notar la diferencia. Ahora bien, en la actualidad, el gobierno alemán ya está en los Landers, ya están modernizando los tranvías, es decir, están sustituyendo esos tranvías por tranvías más modernos, es decir, o Bombardier, o Siemens, con vinos, o Bombardier, y bueno, y con eso andan. Berlín, capital, ya tiene todo Bombardier, por eso todos son ya amarillos, están todos cambiados. Son amarillos, tienen unos trazados muy interesantes en la capital, que un día iré yo y lo quiero ver, y tiene unos trazados que van bajo tierra, al igual que Bélgica, que sí que subí yo en tranvía, pero bajo tierra. Tiene unas estaciones con un andén muy bajo, ¿vale? Que es la diferencia de los metros, y tiene un trozo que va bajo tierra porque así para arriba puede ir más tráfico. Como aumenta, ya sabes que esto aumenta, pues el tranvía pues no puede ser un estorbo, porque deshacer un tranvía en esos países es inviable. Ni en Bélgica, ni en Alemania, ni en Suiza, ni en Austria, como países occidentales, en Holanda, tampoco no sé si los tranvías, ni tampoco Suecia, ni Noruega, tampoco Finlandia, tampoco Dinamarca sí, curiosamente, se deshizo de ellos en el año 72, como 73, como Barcelona, y ahora te encuentras que está en Francia poniéndolos de nuevo, Italia los está poniendo de nuevo, Dinamarca está haciendo uno, no en Copenhague exactamente, pero sí que cerca, Inglaterra, en Londres, que también los tuvo hasta los años 30, 40, hasta que empezaron a aparecer los típicos autobuses, los Roadmasters, esos que dicen ellos, rojos, de 2 pisos, tenían tranvías, ahí tenían también una bajada subterránea, que eso ya creo que ya os comenté algo de eso.
Y estos, bueno, pues evidentemente han puesto una línea tipo tram, ¿no? Que es decir, que conectan poblaciones de alrededor de Londres con la capital británica y desde ahí pueden hacer enlace para coger cualquier línea de metro, de autobús y ir a su trabajo. Eso es lo que hicieron en París también. En París hay 13 líneas de tranvía, pero son básicamente todas periféricas, en las zonas donde vive gente, no los banlieues, que las banlieues son unos barrios chungos, ahí no hay, no hay tranvía que valga. Y entonces, bueno, así dejando el coche en casa. El problema de esas cosas es cuando hay huelga. Y, por ejemplo, con las huelgas en Europa, pues cuando ponen servicios mínimos no cumplirá nadie de nada de eso y que te quedas sin transporte. Entonces, claro, es un problema porque tienes que quedarte en casa de algún familiar, en casa de algún amigo, no sé, cualquier de estas. Y ahora están todos recuperando. Portugal tampoco se ha deshizo de sus tranvías, porque los tranvías tan típicos portugueses, tanto en Oporto como en Lisboa, pues son y siguen siendo los mismos desde hace 100 y pico de años. Yo he estado en Oporto y hay unas cuestas impresionantes, ¿eh? O sea, la zona esa de está la Plaza de los Aliados, no sé si habéis visto alguna vez, eso tiene unas bajadas y unas subidas que parece para un tranvía de San Francisco se queda corto con eso. Y yo fui desde la playa hasta el centro, a la altura de la bolsa, ¿no? La bolsa de Porto, de oficina histórico, en la que, bueno, yo subí en tranvía, fui en la cabina y lo grabé. O sea, que por tanto lo tengo grabado. Y en el tranvía de Lisboa subimos en el 28 típico desde el inicio, casi desde la de la Plaza del Comercio hasta un poquito más allá de la catedral. Un mirador que hay, porque luego para ir al Castillo de San Jorge, el compañero pensó que el tranvía no llegaba. El tranvía no es que te deja al lado, pero te deja cerca. Si hubiera continuado para arriba, digo que llegamos. Pero bueno, como que hay ahí por ahí, pues bueno, vamos a estar discutiendo, ¿no? Ya hicimos una grabación del tranvía. No es una voz aquí como hablo, como hago estoy haciendo con vosotros, ni como hago mis trabajos. En aquel momento solamente lo grabé. Y además subimos en el elevador accidentado y bajamos en él, que también lo grabé, por supuesto. ¿Eh? Y entonces, bueno, y luego están ya, la partida de ahí empiezan los fabricantes de la parte oriental. La parte oriental de Europa, ¿qué quiere decir eso? Praga, por ejemplo, los Tatra, puede ser que sí que la fábrica esté cerrada, porque evidentemente eso en los años 90 debió de cerrar. La fábrica Tatra sigue estando en Rusia, sigue fabricando cosas, pero más modernas. Entonces, en Praga está la marca Skoda, muy típica de los coches, ¿no? Sobre todo que empezamos a oír de la marca Skoda, de los coches Skoda, hasta que la Volkswagen se la compró, ¿vale? O sea, eso era del Estado, evidentemente, del Estado de Checoslovaquia, antes de la separación del 92 con Eslovaquia. Entonces, la Volkswagen de automóviles alemanes se quedó la fábrica ahí y siguen fabricando Skodas, ya más modernos y todo mucho, por supuesto, no hace falta decirlo. Pero Skoda tiene una división de ferrocarril. Y ahí, que es una cosa que de momento no han vendido, fabrican trenes en la República Checa, todos los trenes y vagones vienen de ser de esa marca. Y los tranvías vienen a ser de esa marca. Que de hecho Praga ya cambió los tranvías normales de las líneas, ya los ha cambiado. Ya son tranvías bajos, son menos ruidosos y están cristalados, en fin, han hecho un montón de colores, muchas historias, pero han cambiado la flota. Y entonces ahí están estos. Luego también están la parte de Rumanía. ¿Rumanía qué ha hecho? Pues Rumanía tenía tranvías mezclados de distintas cosas. Y todos en plan chatarra, porque yo cuando estuve en el 2002 vi unos tranvías muy viejos. Las ruedas muy gastadas, oxidadas, diría yo. Y las vías están hechas en un asco. Han reformado vías, han hecho cosas nuevas, les falta todavía. Yo subí en un tranvía que no grabé nada porque fueron 2 paradas y no me dio tiempo ni a pensar. En ese momento no me dedicaba a esto, tampoco de defender los tranvías. Lástima. Pero en 16, desde el hotel hasta la parada de metro fuimos en tranvía con un compañero. Y lo más importante es que ellos fabricaron unos tranvías que le llaman Astra Imperio. Y son de una sola dirección. ¿Por qué? Porque en la Europa Oriental siempre se hacen tranvías de una sola dirección. Porque no sé si es la costumbre rusa, no lo sé. Pero cuando llega a final de línea, porque yo siempre he visto yo en Belgrado, el tranvía lo que hace es dar la vuelta. Da una vuelta así grande, con una especie de giro grande. O sea, hay como una especie de, vamos a decirlo así, como en forma de pelota que gira, ¿vale? Y el tranvía se para, el conductor descansa, y cuando tiene su hora, arranca. Y arranca, por ahí ya va él en dirección por la vía de vuelta, que es donde nosotros cogimos el tranvía cuando paró ahí. Que tengo una filmación y unas fotos de la cabina y eso, en fin. Entonces, claro, en la Europa Oriental son todos de ese tipo, ¿vale? Los Tatra son de ese tipo, todos.
Pueden ser más modernos, pueden ser más viejos, pero son todos de ese tipo. Claro, atrás tienes espacio para ir de pie, atrás de todo, o tienes asientos para ir sentado. Y ves el recorrido por atrás. Pero también recuerdo que el tranvía de Viena, que cogimos nosotros, tanto en superficie como lo cogimos en metro después, pero en la superficie, me acuerdo porque subimos en el último vagón y también no había la cabina del conductor, sino era unidireccional, que es decir, de una sola cabeza tractora, bidireccional, que es decir, de dos cabezas tractoras. Es decir, que el tranvía cuando llega a final de línea, como hace el tram, apaga esa máquina, desconecta esa máquina y activa la otra para arrancar, para volver. ¿Vale? Que es más cómodo, es más moderno. Yo creo que eso es un poquito más cómodo quizás que no la resta. Pero bueno, todo es querer empezar. Entonces, bueno, con las marcas, bueno, estas marcas Skoda puede ser que exporte, pero a países vecinos, Imperio evidentemente no, porque Rumanía esa marca no la conoce ni su padre, y realmente lo que están haciendo ahora simplemente están poniendo las grandes ciudades rumanas que tienen tranvía y están poniendo tranvías con esa marca, evidentemente, por supuesto, claro, la industria nacional siempre tiene que tirar primero. Y como cada ciudad tiene un color corporativo, pues evidentemente pues, la marca, hasta Imperio, lo que hace es fabricarlas pues, según demanda y pues supuestamente según criterios de cada ayuntamiento de cada localidad, ¿no? Pues ahí está Timisoara, está Oradea y está Bucarest, que son las que están ahora cambiando de tranvías, ¿vale? Y pronto se añadirán otras que tienen tranvía. Eso es fantástico, está bien, ¿no? Bien. Bulgaria lo que tiene es Tatras, bueno, Bulgaria es una mezcla de todo porque es el país un poco más pobre y es muy curioso porque estos señores aún no entiendo cómo han entrado en el euro, este enero pasado. Se supone que nosotros vamos a viajar ahí en agosto y vamos a ver que no vamos a cambiar de moneda. Yo tengo levas búlgaras de cuando estuve en 2014, pero ahora se ve que no vamos a cambiar moneda. La frontera hay que pasarla, pero no, eso no. Yo no voy a discutir las cosas, yo de momento no planteo nada. Entonces, ellos lo que tienen es, en principio, tranvías Tatras y evidentemente compraron alguno a Polonia, ¿vale? Le pusieron un color corporativo así como amarillo, color crema y blanco, ¿vale? Son un poco raros, tienen poquitos de esos. Y luego tiene unas donaciones. ¿Por qué? Porque tanto Bulgaria como Serbia tuvieron donaciones. Esos tipos de acuerdos que hay entre ciudades europeas, ¿vale? En este caso Basilea, para ser más exactos, acordó tanto con Sofía, capital de Bulgaria, como con Belgrado, la cesión de tranvías de segunda mano, que ellos en Basilea ya no usan y que de museo pues tienen ya un modelo 2 representativo de ese modelo. Y por tanto su modelo nos pueden dar a un precio más bajo, pero es un tranvía moderno. Y tú de repente estás en Belgrado y de repente ves un tranvía verde. O sea, si el color corporativo es rojo y azul, ¿vale? Y ahora los nuevos que compró Serbia, que os contaré este tema, hay unos amarillos y los verdes, que lo puedo decir yo. Nosotros en Belgrado cogimos el número 9 para ir a Bala. Bala es una torre de comunicaciones que hay que se sube. Vale, está en medio de la montaña, está como a 20 kilómetros de Belgrado. Entonces hay que coger un tranvía hasta el final, que es el 9, y luego coger un autobús, que es el 400 y el 405, que te deja de la montaña. Lo que sube la montaña en otro autobús que teóricamente debía estar ahí, que no estuvo, porque eso no te funciona, pues el martes. Nosotros fuimos el fin de semana, no había autobús. Bueno. Y el tema es que esa línea 9 pues tiene también ese tranvía verde. Yo disfruté muchísimo con el Tatra, te lo juro, porque yo grabé, me subí, me senté, grabé, fotografié, hice también para el grupo de tranvías, o sea, era alucinante. Incluso en la fiesta del tranvía, con los de la plataforma de la PTP, les comentaba que yo les enseñaba fotografías del tren de Belgrado. Dice, claro, dice, a ver, he subido un tranvía soviético, que ya funciona desde los años 70 y pico, 71, 72, cuando empezaron a llegar esos tranvías a Belgrado, y siguen funcionando. Sí, sí, literalmente. Y lo que sí que es cierto que yo estaba viendo en Belgrado es que estaban renovando las vías del Alquitrán, el asfaltado. Está muy bien. Pues hacen barrio nuevo porque en el año 27 estos señores tienen creo yo, una exposición universal o algo, porque tiene un evento importante, ¿vale? Aparte del campeonato de natación que ha habido ahora hasta hace poco, bueno, han montado en el Belgrado Arena, que es un campo de baloncesto, han montado una piscina y han tinglado montado ahí, perfecto, ¿sabes? Se montan eventos.
y han traído la estación de autobús y la han traído a la estación de tren, que está al otro lado del río. Y bueno, en fin, se han modernizado, han hecho un barrio entero con centros comerciales, garajes, todo espectacular, apartamentos impresionantes. Que si digo la verdad es que casi por 60.000 euros tienes uno. Y apartamentos de lujo, bien acabados. O sea, no chapuzas. Pero bueno, son cosas que pasan. Nada oriental. Tiene esos misterios. Y bueno, y en Bulgaria lo que vi yo en el 14 fue pues que un problema que el gobierno búlgaro se cargó las redes de ferrocarril de mercancías y de pasajeros, porque nadie subía. Todo el mundo iba por carretera. Y la Unión Europea les obligó con entrar, le dijo, no, señores, ustedes tienen que hacer restituir todo eso, ¿vale? Aparte de hacer una autopista que conecte con el Pireo, con Grecia, porque las mercancías de Rumanía y Bulgaria tienen que pasar directamente a el Pireo griego, o sea, por Grecia, por Atenas, en los barcos, y de ahí al exterior. Claro. Se obliga a que ambos países tienen que hacer autopistas, ¿vale? Yo en ambos casos sí que he visto que se hacía, pero poco. ¿Sabes? En Rumanía, cuando estuve yo en 2016, que fue la última vez que estuve, había una autopista de 4 carriles por cada lado, en la zona de Transilvania, pero de repente ves un trozo que estaba hecho a la base en los cubículos de hormigón y está todo de hierro y no viene un camión ni nada, o sea, es decir, no sé. Y Bulgaria pues le pasó igual, yo veía los puentes pero no veía avances. Entonces, claro, estos dos países fueron recibiendo dinero de la Unión Europea para modernizarse, pero con la corrupción que hay en ambos casos pues hace un poco inviable el que puedan ir con rapidez. Claro, la corruptela gubernamental, pues el dinero pues, va a cuentagotas para que esté controlado en todo momento, ¿no? Es decir, vale. Pero bueno, ellos tienen sus marcas que compiten. Lo que sí que la República Checa empezó a hacer es poner tranvías turísticos de madera, ¿vale? Entonces, así para los turistas, porque eso, claro, eso es un mega negocio turístico que luego se sumó Hungría, se sumó a eso, Polonia se ha sumado a eso. Claro, el conservar tranvías antiguos, ¿veis lo que pasa? Tú conservas tranvías antiguos y de repente en las líneas comerciales donde va la gente puedes poner esos tranvías y la gente puede recordar. Restaurados, bien pintaditos, bien monos. Y exacto, y Bulgaria está haciendo eso ahora mismo. Claro, tiene que recuperar patrimonio porque, claro, en la época comunista todo eso pudo estar guardado en algún sitio cogiendo polvo y pudriéndose. Y claro, los tienen que rescatar, los tienen que restaurar, o sea, lleva su tiempo. Recuperar el patrimonio porque los comunistas eran antes que ahí hicieron un daño impresionante. Entonces, claro, a Hungría pues le pasaba con los palacios, ¿no? Los palacios que había del año época de la Sisi, cuando el Imperio Austrohúngaro, pues los palacios, los comunistas los usaban como cuadras, para caballos, para coches, o sea, no les importa nada. Y restituir todo el material, mesas, sillas, las maderas de los suelos, los estocados paredes, todo eso, lleva su tiempo. Te lo digo, o sea, es un tema cultural. Bien, entonces el tema de marcas es lo siguiente. Estas que he citado son las importantes. Luego a partir de ahí puede haber otras más locales, ¿no? Por ejemplo, Bélgica tiene una marca local. No sé exactamente cuál es, pero tiene una marca local que fabrica tranvías desde toda la vida. Y además esta marca sí os puedo decir que han exportado fuera. Tranvías belgas. Ahora mira, hemos tenido en Vigo, ¿vale? Los tranvías que eran belgas. En Sudamérica hay tranvías belgas, de origen belga, o sea, que fabricados en fábricas belgas y llevados hasta allí de madera. Joder, los antiguos. Ya están hablando de los antiguos. Y seguramente en algún sitio más podría ser que las hubiera, aparte de la propia Bélgica en sí. Y creo que en Mataró, de la línea esa de Mataró con Argentona. Creo que los tranvías que compraron también vinieron de ahí arriba. Eran tranvías largos, grandotes de madera, lentos, pero seguros. Sí, Mataró tenía una línea de tranvía con Argentona, Argentona es un pueblo cerca de Mataró, ¿vale? Está, ahora se puede ir por carretera igual, no pasa nada, pero claro, tenías la acción de ese tranvía, hasta la que lo quitaron. Y un tranvía de esos está en una rotonda en Mataró. Y hay voces que dicen que por qué no se devuelve esa línea de tranvía, se pone al día, porque puede ser una opción perfecta para la gente de Argentona que puedan dejar el coche en su casa y bajar en tranvía hasta Mataró, para hacer compras, gestiones, lo que sea, y volver a su casa en el mismo tranvía. O sea, el recorrido se podría estar igual, porque si las vías están en su sitio, simplemente pues hay que comprobar las cosas y sacar todo lo que es el follaje de hojas y todo ese rollo que conviene. Bueno, hay voces, no está muy claro. También hay otros proyectos que ya comentaré mañana, si queréis, para no alargar,
sobre trenes tranvías en Cataluña. Bien, ¿vale? Eso os lo comentaré mañana. Bien, entonces, también tenemos tranvías transfronterizos. El Estrasburgo, por ejemplo, ¿vale? Recorre Estrasburgo, pero llega a la ciudad alemana de Kiel. Pasa la frontera, ¿vale? O sea, puedes ir a Alemania, pasar el día en Kiel y volver a Estrasburgo. Luego hay uno que está entre Suiza y Francia, pasan varios. Y entre Suiza y Alemania también pasan varios. Y uno también pasa muy antiguo entre Alemania y la República Checa. Pero son conexiones, digamos, entre ciudades fronterizas. No es que vaya a Praga, sino simplemente queda ahí. Para la población, es para la movilidad de esa gente. Que eso, en caso de la República Checa y Alemania, evidentemente, teniendo en cuenta la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta que Alemania nos invadió, teniendo en cuenta el pasado, los comunistas de Checoslovaquia, pues evidentemente eso siempre estuvo cerrado. Y cuando la República Checa empezó a ser la República Checa y empezó a ser moderno y democrático, pues con el gobierno alemán acordaron reabrir eso por el interés de ambos lados. Pues había que mirar los tranvías donde estaban, que estaban en Alemania, por suerte. Se restauraron, se hizo toda la infraestructura que tocaba y listo. Y Bratislava, que es Eslovaquia, en la separación del 91, que también tiene tranvías en su ciudad y tiene, evidentemente, Tatras, pero también tiene Skodas, pintados de rojo porque el color rojo es el color corporativo de los tranvías eslovacos. Entonces, claro, Eslovaquia exporta a la suya y al otro lado. ¿Vale? Polonia exportó a Serbia, que sepamos. ¿Vale? Luego también está en Zagreb. En Zagreb yo subí un tranvía, que tampoco me dedicaba a esto, pero subí en dos. Uno era en forma de huevo, estamos hablando del año 2005, que estaban casi, como que dice, 10 años después saliendo de la guerra. Imagina cómo está el tema, que yo vi destrozos, disparos, casas destrozadas, o sea, vi de todo ahí. Pero a nivel tranviario en Zagreb pues tenían, algún Tatra tenían perdido. Luego tenían otro modelo que no sé exactamente cuál es, muy antiguo también, que también tenía una altura y 3 escalones más. Y luego tenían dos, uno más cuadradito y uno en forma de huevo que eran bajitos. Y a mí, uno de esos viajes de vuelta al hotel me tocó uno de esos de huevo que era un poco más silencioso. Pero bueno, ahí no puedo determinar qué marca sería porque realmente falta de saber que ahí, si ninguno de los de alrededor fabricaba, eso tuvo que venir del extranjero fijo. Y bueno, es un tema muy curioso, es que hay muchas marcas en Europa, ¿vale? Luego están las marcas americanas en Estados Unidos, que fue un rollo en cacao mental porque cada ciudad tiene sus tranvías, cada ciudad tiene su modelo y cada ciudad fabricaba. Estamos hablando de un territorio muy grande. Evidentemente, entonces el gobierno federal en el año 30 y 30, en el 30, en el 36 decidió unificar fábricas en una sola bajo una sola marca, que son los PCC. Eso pues hizo que todas las ciudades comprasen PCC. Si estropeaba uno, la fábrica puede hacer recambios, PFC. Bien. Cuando se quitaron los tranvías en Estados Unidos en los años 30, 40 por los autobuses, algunas mantuvieron los tranvías, como San Francisco, por ejemplo, y otras como Pittsburgh, ¿vale? Mantuvo sus PCCs y siguen funcionando como si nada. En San Francisco, además hay una parte que van bajo tierra, autobuses y tranvías y se van coordinados para la gente, para los perdáis. Bueno, más que autobuses son trolebuses, creo, porque, claro, es absurdo. Porque en San Francisco más hubo una historia muy, muy curiosa en el año 47, en la que los ciudadanos salieron a la calle a protestar porque el ayuntamiento quería quitar los tranvías, quería quitar todos, incluso el cable car, que es el que va por las cuestas, como los que están por la parte de abajo, que son 3 líneas que van por abajo. Y como la gente salió a defender los tranvías, mira lo que estoy diciendo, a defender los tranvías, el ayuntamiento reculó. Desde ahí tienes tranvías restaurados que funcionan por la parte baja, varios modelos, y tienes el cable car, que es el del cable, que es el mítico que todo el mundo sube, que va hasta arriba y vuelve a bajar, en fin, que haciendo bajadas. No son bajadas rápidas, ¿eh? O sea, no penséis que porque es una bajada vaya a toda leche, no. Cuidado, hay un cable de acero, creo que hay 2 cables de acero que lo sujetan, pero sí, porque ahí ya sabes que ha habido, lógicamente, accidentes y, evidentemente, muertos ha habido. Entonces, bueno, son decisiones importantes. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en los años 90 las ciudades empezaron a recuperar tranvías en Estados Unidos. Los que ya tenían. San Luis tenía y tiene una única línea turística, con un tranvía más antiguo que los PCC, todavía. Y sigue funcionando. Y Los Ángeles, que han recuperado también metro, como Washington, de metro nuevo, que no tenían, y además tienen tranvías. Y había un tranvía que hay en San Diego, ¿vale?
que llega hasta la frontera de México y sigue funcionando. Y eso es un milagro, ¿vale? Y a partir de ahí, pues en Canadá tendrías, por ejemplo, en Toronto, que también tuvo tranvías hasta los años 70, los quitaron, pero no quitaron ni catenaria ni vías y ahora los han vuelto a poner, más modernos. Por esas mismas instalaciones que me estaban hechos, simplemente eso fue lo que Barcelona tenía que haber hecho. Comprar vehículos nuevos, probar que todo funcionase bien y a partir de ahí a funcionar con sus autobuses. Y todo es por el rollo del medio ambiente, el rollo del cambio climático y todas estas historias, porque los autobuses de hidrógeno, autobuses eléctricos, señores, siguen contaminando. Tienen baterías, siguen contaminando. Por tanto, no pueden decir que eso no contamina. El tranvía no contamina. El problema del tranvía es que con el tráfico actual, mucha gente piensa que, claro, que aquí estamos hablando de que el tranvía, pues a lo mejor, claro, son demasiado un estorbo. ¿No? Hay mucho tráfico y ya vas a ver tú ahora vías por el medio para que pase un vehículo con vías, que eso es rígido. No, a ver, no es la excusa tonta, es que es de sus normales, ¿vale? El tranvía no es una molestia, el tranvía es una evolución en sí misma porque evoluciona tecnológicamente, tiene energía limpia, ¿vale? Y en el caso de Barcelona con el tercer carril, acumula energía, o sea, no se pierde la energía por ningún lado, la acumula el tranvía y la puede usar para desplazarse por la línea sin catenaria. Genios de Alstom tuvieron la ingeniería, aunque es un secreto bastante grande eso de cómo podían hacer todo eso, pero lo hicieron. Y ya está. No es de otra de hoja. No quieren explicar cómo hicieron eso. Son años de estudios, años de pruebas, evidentemente, ingenieros que estuvieron trabajando en ese tema, en ese sistema. No, y a nosotros nos dio ese sistema de sin catenaria, porque no se ve la catenaria, no se ve, hasta no esas glorias. Y claro, la gente, pues bueno, puede sacar críticas, como así fue. Y ahora falta ver la unión, en cuanto vayan de Verdaguer hacia Front de Masia, a ver en qué plan van. Pues claro, ¿qué va a poner ahí de energía? Van a poner palitos que los palos, de hecho, van en medio de la vía, o sea, entre las dos vías. No es que vayan por los laterales ni los bordes. O sea, seguir el recorrido de las dos vías, que tampoco es tan clave. ¿Vale? Pero bueno, sí que el tercer carril, porque aquello no se vea demasiado vistoso, pero sí. Pero un tram por la plaza 5 de Oros por el Paseo de Gracia va a ser muy curioso, os lo digo yo. Bien, no me voy a enrollar más, ya hemos hablado demasiado con el tema, ya habéis visto los fabricantes, ya sabéis lo que hay y bueno, cuando tenga para un tranvía pues se piensa en hacer un concurso público y los fabricantes se enteran y entonces a partir de ahí cada uno presenta sus proyectos, sus modelos y el ayuntamiento después se decide por cuál se queda, ¿de acuerdo? Es funcional ese tipo de cosas. Bien, dicho esto, perdón, mañana, pues bueno, hablaremos si queréis de otros menesteres, ¿vale? Diferentes a los de bloggers, porque ahora ya es cuestión de que vayamos separando temas de bloggers de los otros. Y bueno, que paséis una buena noche y bueno, así estaremos. Aquí estaremos mañana. Hasta luego.